Jueves le toca el turno a nuestro buen amigo Javier Pineda Castillo con su comentario punto por punto. ¿Cómo estás, Javier? Bien, Salvador, me da Qué mucho bueno. gusto saludarte como siempre. Gracias. Y saludar a toda la audiencia que te sigue siempre. Buenas noches. Y que además está pendiente también de las reflexiones, el contexto informativo que nos comparten ustedes. Dime, ¿dónde está la nota el día de hoy? Bueno, más que la nota, yo creo que el comentario, querido Salvador, está en torno a los tapados. A los tapados en el PRD y en el PRI, para dirigir ambos partidos políticos en el estado de Morelos. Después del 7 de septiembre de la elección, en donde unos ganaron y otros perdieron, ¿qué sigue? Bueno, pues la elección del presidente del Comité Ejecutivo Estatal en el PRD. Sabemos bien que quienes ganaron fueron los de la expresión demócratas de izquierda, que sacaron casi 2-1 en comparación con la siguiente expresión, que era la red G por G. G por G. Y bueno, pues ahora desde luego que como todo ganador hay que ser humilde en la victoria, pero también hay que ser digno en la derrota. Y bueno, me parece que efectivamente quienes tendrán mano para elegir al nuevo presidente del Comité Directivo o Ejecutivo Estatal del PRD son los que ganaron, los demócratas de izquierda, pero en este correlación de fuerzas y en este trabajo de restañar las heridas, que quedaron muchas, bueno, se tiene también que tomar en opinión a las fuerzas que quedaron en segundo y en tercer lugar. Desde luego, hoy el trabajo que tienen enfrente los perredistas se llama el reto unidad. Y para ir unidos al proceso electoral de 2015 tienen que aglutinar a todas las expresiones dentro del Comité Ejecutivo Estatal, y no va a ser fácil porque obviamente el que ganó quiere la mayor parte, ¿verdad? Y el que no ganó, bueno, también quiere espacios dentro de la directiva del Partido de la Revolución Democrática, que no es el partido repartidor de despensas, como les dijeron el día de la elección. El Partido de la Revolución Democrática tiene enfrente este reto, ese desafío de designar a su Comité Ejecutivo Estatal con la mayor unidad, con la mayor tersura de nombramiento, para que puedan estar pues juntos en lo que tienen que encarar, saber si la gente va a volver a depositar el voto en el PRD en las elecciones para presidentes municipales, diputados locales y diputados federales, o si va a tomar otra decisión. No se sabe, parece que mañana las expresiones distintas se van a reunir y de ahí podría surgir ya el nombre de quien pudiera ser quien va a encabezar los esfuerzos de todos los perredistas. Se hablaba en un primer plano de Ricardo Robledo, que está en la dirección de gobierno del gobierno del estado, pero tengo conocimiento que a últimos días ha sido sacado, ha sido descarrilado. Y en los últimos momentos, en las últimas horas, se ha hablado de José Luis Correa Villanueva, que fue subsecretario de gobierno y actualmente es funcionario, también es subsecretario en movilidad y transporte. Efectivamente. Y que probablemente iría allá. Bueno, vamos a esperar porque las personalidades también cuentan para dirigir a un instituto político, y las características de la personalidad de José Luis Correa Villanueva también son muy peculiares. Va frecuentemente al choque, y me parece que el PRD tendría, para unir a todas las expresiones, a todas las agrupaciones, buscar un perfil de alguien que logre unir. Ese mismo caso pasaría en el PRI con Armando Ramírez Saldívar, de quien se decía sería el presidente del Comité Directivo Estatal, y que también en las últimas semanas se ha caído la otra propuesta de algunas de las expresiones en el PRI. Era la senadora Lisbeth Hernández, a quien desde luego le reconocen ser una política y una mujer destacada en el Senado, pero también, bueno, quienes analizan los perfiles han dicho que le faltaría mayor experiencia, le faltaría carácter para enfrentar el proceso electoral, porque, bueno, pues los grupos en el PRI tampoco son almas de la caridad, son bastante
rijosos cuando se trata de designar a candidatos. Entonces tiene que ser alguien que sepa conducir el proceso de elección de los candidatos. Qué interesante panorama nos has pintado, mi estimado Javier. Primero en el PRD, no tenía conocimiento de Ricardo Robledo, que es actualmente director de gobierno, efectivamente. Y bueno, claro, José Luis Correa Villanueva incluso se le había nombrado en algunas otras posiciones en el futuro, en el mediano plazo, digamos, ¿no? Desde el Congreso local. En fin, pero en el PRI, de manera particular, también leíamos con detenimiento la nota informativa de nuestro buen amigo Andrés Lagunas, que publicó en El Sol de Cuernavaca, ¿sí? Donde alguien le reveló que es muy probable que no haya convocatoria para elegir al nuevo dirigente y que sea también un enviado del Comité Ejecutivo Nacional. Así es, fíjate que la semana pasada no estuvo con nosotros en entrevista, pero sí lo saludamos al dirigente estatal Jorge Schafino y nos adelantaba precisamente que por los tiempos y porque se ha extendido el caso de la impugnación del recurso que presentó Manuel Martínez Garrigós ante el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial, pues no habrá tiempo, pues va a seguir su curso este juicio y lo que hará César Camacho, el dirigente nacional del PRI, es enviar a otro delegado, es decir, designar a un delegado. No se queda Jorge Schafino y vendrá alguien a encabezar todos estos trabajos de coordinar lo que será el proceso local y federal, desde luego. Les confesó Schafino que él ya había cumplido su encomienda, ¿no? Que ya había cumplido su encomienda, que incluso decíamos que era probable que él se quedara, que continuara, y él lo veía, nos comentaba que él lo veía improbable, que lo más probable es que sería designada una persona, podría ser una persona incluso de los propios priistas que están aquí, pero desde luego que ahí también tienen que ser muy cuidadoso el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, César Camacho, en encontrar a alguien que no esté identificado con ninguna de las dos expresiones, vamos a llamarles así, que con Amado Orihuela o con Marisela Sánchez. Así es, que no esté identificado para que no pueda cargar la balanza en la designación de los candidatos. Sabemos que los candidatos locales se van a decidir acá, los federales se van a decidir junto con la capital de Morelos, entre el secretario de Gobernación y el presidente del CEN del PRI, palomeados obviamente por quien es su máximo líder moral, que será el presidente de la República, que también seguramente le tendrán que pasar las listas de candidatos a diputados federales. Y bueno, el quien encabece aquí los esfuerzos de los priistas tendrá que tener un perfil, como te decía, con mucha experiencia, con trayectoria, pero también que no esté cargado de ninguna de los dos lados. Interesante. Bastante difícil, ¿no? Difícil. Tapados que tendrán que destaparse en estos días. En los siguientes días, ¿no? Sí. Porque está a la vuelta el proceso electoral. Y fíjate que en el PRD me parece que yo veía con buenos ojos la llegada de Ricardo Robledo, porque es una gente nueva, es una gente que trabaja, que es una de las nuevas figuras, rostros en el PRD. Es una gente fresca, y hacer ya el cambio generacional. Si tú ves quienes ganaron la elección del 7 de septiembre son casi todos jóvenes, quienes encabezan, quienes participan en esa expresión demócratas de izquierda, y yo creo que se debe de dar en el PRD ese cambio generacional que le hace falta. Esperemos a ver cómo se van acomodando las cosas. Amigo, gracias. Gracias, Javier Pineda Castillo, aquí con nosotros en Cable Noticias. Regresamos.